Bienvenidos, alquimistas. Bienvenidos a un apasionante podcast sobre prehistoria. Concretamente, a la época en la que una especie de homínido morfológicamente fuerte, inteligente, productor de nuevas herramientas líticas, distintas ya unas de otras para según qué tarea, resistente al frío extremo, consciente sobre la muerte y su significado, pues realiza simbólicos ritos funerarios, y gran cazador, acabó extinguiéndose por la llegada del hombre moderno, aquel con el que convivió un tiempo para contribuir a la evolución de nuestra especie, aquel que nos regalará una herencia milenaria. Bienvenidos, amigos, a la época del Paleolítico Medio, aquella que marcará el innegable protagonismo del hombre de Neandertal u Homo neanderthalensis. Y es que durante el Paleolítico Medio se identifica a esta variedad fósil como protagonista de las manifestaciones culturales de este amplio periodo, que abarca desde hace más de 200.000 años hasta los 30.000 antes del presente, o algo después, ya que perdurará en algunas zonas aún unos milenios durante el Paleolítico Superior. Si nos remontamos a sus primeros hallazgos en Europa, debemos decir que aquellos se produjeron a mediados del siglo XIX, en el sur de la península ibérica, Gibraltar y Alemania, Neandertal. Entre otros rasgos, este tipo humano destaca por su elevada capacidad craneal, con una media de 1.450 centímetros cúbicos y un cuerpo robusto, llegando a pesar hasta 84 kilos. Su estatura, en torno al 1,60 m, y sus brazos ligeramente alargados, con especial desarrollo del brazo con respecto al antebrazo, también forman parte de sus características físicas. La forma de su cabeza, dolicocéfala, es ligeramente aplanada. Su cara tiene cierto prognatismo, con un mentón poco marcado, en una mandíbula fuerte y con nariz chata, y unos ojos aparentemente hundidos bajo salientes arcos supraorbitales. Desarrollará la cultura material conocida como musteriense, complejo tecnológico y estilístico que surge hace unos 125.000 años y pervive hasta hace unos 30 o 40.000 años, cuyo nombre procede del abrigo rocoso de Le Moustier, en Francia, donde Gabriel de Mortillet descubrió en 1860 una industria lítica prehistórica asociada a los fósiles de este homínido. En cuanto al hábitat, se sabe que estos grupos en etapas de templanza climática se establecen al aire libre, mientras que en las épocas frías buscan el refugio de abrigos rocosos y de embocaduras de las cuevas. Aquí implantan sus fogatas, abandonan restos de comida y de actividad de taller, y en algunas ocasiones cavan fosas para colocar a sus muertos. Así, el registro arqueológico de un yacimiento musteriense suele incluir numerosos utensilios tallados en siles, cuarcita, ofita u otras rocas duras y relativamente frágiles. Unas proceden de nódulos depositados en terrazas fluviales o en playas costeras. Otras se deben buscar en sus canteras de origen. Tal industria lítica se sirve básicamente de lascas, obtenidas o no mediante la técnica Levallois. Estas, retocadas adecuadamente, generan un valioso repertorio de objetos, entre los que predominan dos clases: las raederas, dotadas de un lado retocado en continuo, de delineación convexa por lo común, y las puntas, cuyo aguzamiento se produce por la convergencia en un extremo de series de retoques continuos a uno y otro lado de la lasca.
Estas raederas y puntas vienen acompañadas de tipos de tradición anterior, como los bifaces o hendedores, que ya vimos en el podcast del Paleolítico Inferior, y de otros específicos del Paleolítico Medio, como pueden ser algunas formas de cuchillos de dorso, denticulados, muescas y otros, o que, como los raspadores y buriles, se especializarán y serán muy abundantes en el Paleolítico Superior. Bajo este aspecto, para la cultura musteriense se describirán 4 grupos de combinaciones de instrumentos líticos, lo que llamamos variantes o facíes, que han servido para clasificar las colecciones de este horizonte del sur de Europa, del Próximo y Medio Oriente y del norte de África. En primer lugar, tenemos el musteriense típico, llamado así por la referencia al yacimiento francés del abrigo de Le Moustier, en el que abundan las raederas de diversos tipos y son muy habituales las puntas musterienses y levalloisienses. En segundo lugar, el musteriense charretiense, caracterizado por el dominio absoluto de raederas carenadas de retoque escaleriforme. En tercer lugar, el musteriense de denticulados, con un alto porcentaje de lascas denticuladas y con muescas, pocas raederas y apenas bifaces y puntas de dorso. Y finalmente, el musteriense de tradición achelense. Este se estructura en 2 subgrupos o facíes sucesivas. La fase A, la más antigua, que presenta pocos bifaces, un número reducido de raederas y de cuchillos de dorso y una cierta cantidad de denticulados, además de proporciones variables de instrumentos propios del Paleolítico Superior, buriles, perforadores o raspadores, y de lascas de técnica Levallois. Y la fase B, más reciente, en la que disminuye el número de bifaces y de raederas y aumentan proporcionalmente los instrumentos más propios del Paleolítico Superior, los cuchillos de dorso y denticulados. A veces no es fácil distinguir estas facíes del musteriense de tradición achelense de las culturas que, como el charterperoniense, preludian ya el Paleolítico Superior. Según bastantes prehistoriadores, estas facíes simplemente detectan los conjuntos de utensilios requeridos para determinadas funciones según las posibilidades de los territorios y las variaciones de explotación y recursos. Así, el trabajo de la madera, hueso y pieles se asociaría al equipamiento de las facíes del musteriense típico, las tareas relacionadas con el descuartizado y carnicería de lo cazado a la facie charretiense y el tratamiento de vegetales a la facie de denticulados. Pero para simplificar este complicado panorama de facíes, reduciremos las variantes esenciales en el predominio de raederas y denticulados durante el horizonte cultural del musteriense. En cuanto a los emplazamientos y características de los sitios habitados, debemos saber que las situaciones climáticas durante el Paleolítico Medio, así como las posibilidades de abastecimiento de los distintos parajes, condicionaron las elecciones de los sitios y territorios que habrían de ocuparse. En la prehistoria de Francia se ha advertido que los grandes fríos de la glaciación Gun II o Edad del Hielo impulsaron a los grupos musterienses a buscar el refugio de abrigos rocosos y de cuevas, abandonando aquellos sitios de acampada al aire libre, junto a orillas de ríos o en algunas zonas protegidas de parajes montañosos, que se habían habitado principalmente en el interglaciar Ries-Gun y el Gun I. Estos sitios
ocupados ya sea al aire libre o al abrigo de rocas o en la embocadura de cuevas, disponían de hogares simplemente excavados en el suelo o cercados por piedras. Además, es bien conocido que el espacio en un yacimiento musteriense ofrece siempre un buen modelo de organización, pues su estratigrafía determina cómo las gentes que los ocuparon destinaron sus espacios internos para servicios diferentes de hogares y de taller. Ciertamente, el acceso al afloramiento de siles y de otras rocas necesarias para la elaboración de instrumental condicionó la presencia de bastantes establecimientos musterienses. Por otra parte, buena parte de estos sitios se situaban en zonas interesantes para aquellos cazadores, desde donde controlarían lugares de paso y migración de manadas de animales herbívoros, o zonas en las que acudían asiduamente a beber o a pastar. Pero, ¿qué sabemos de las actividades de aprovisionamiento? Se sabe que las estrategias o comportamientos de caza de los grupos musterienses del Paleolítico Medio se suelen clasificar de oportunistas, es decir, son generalistas o poco selectivas, pues no se polarizan en una especie animal determinada. Aún no son expertos cazadores. Practicaban la caza en grupo. Los animales eran detectados y ojeados, acosados, separados de la manada y finalmente abatidos por cuadrillas en las que seguramente se integraban individuos de diversas familias. Aquellos cazadores oportunistas pudieron completar eventualmente su provisión de carne recurriendo a piezas que habían sido muertas por animales depredadores. Las piezas capturadas masivamente eran cabras montesas, ciervos y grandes bovinos, pero también se cazaban caballos, renos, corzos, jabalíes, liebres, osos de las cavernas, leopardos, zorros o linces. En la roca de la costa y de playa se abastecían de grandes cantidades de mejillones o lapas. Más complicado ha resultado conservar restos de vegetales que debieron de consumir los neandertales. Sin embargo, el estudio de las huellas de desgaste de sus dientes y muelas demuestran una dieta alimenticia alta en su consumo. Por otro lado, es conocido gracias a varios indicios arqueológicos de los gustos y comportamientos culturales de sentido simbólico del hombre de Neandertal. Y es que la población musteriense recogía y conservaba materiales llamativos por sus colores o formas, pigmentos, cristales de roca, fósiles o conchas, y se cuidaron de preparar el depósito de sus muertos o de seleccionar y retener algunos huesos de los cadáveres. Normalmente rotos en pedazos, esos huesos aparecen dispersos por todo el suelo de ocupación del sitio, mezclados con los restos de animales capturados y allí consumidos. Este hecho será interpretado por algunos prehistoriadores como una manifestación de antropofagia e incluso sugieren una diferenciación cultural notable entre los grupos neandertales clásicos que practicaban habitualmente la inhumación y los neandertales microdontos gráciles del Paleolítico Medio avanzado, entre los que se daría el canibalismo. ¿Acaso los numerosos restos humanos indican una forma de enterramiento colectivo? ¿O algunos de estos huesos fueron cortados, rascados y machacados con el fin último de descarnarlos para extraerles el tuétano? Ciertamente
está demostrado y aceptado que el hombre de Neandertal realizaba prácticas funerarias. El tipo de enterramiento consistía en una fosa en la que se colocaba el cadáver en posición fetal y a veces se cubría con una fosa o túmulo. Se utilizaba ocre para cubrir el cuerpo y se acompañaba de un ajuar funerario que consistía en algunos restos de comida, instrumentos de sílex, animales e incluso en algunos casos, la presencia de polen se ha interpretado como ofrendas florales. En algunos de los enterramientos se encuentran indicios de un posible ritual funerario, lo cual algunos investigadores han interpretado como una actitud trascendental ante la muerte, aludiendo a distintas causas. Magia para evitar posibles problemas que causara el muerto a los vivos. Religiosa para favorecer el tránsito a la otra vida. O social por prestigio y autoridad dentro del grupo. Los neandertales dominaron Eurasia durante casi 200.000 años, habitando toda Europa. Tuvieron grandes problemas climáticos debidos al frío extremo, que harían del paisaje una extensa, gélida y yerma tundra con escasez de árboles. Por este motivo, se verían obligados a emigrar con el fin de sobrevivir, quedando reducidos en la península ibérica, en enclaves de Europa Central y a lo largo del Mediterráneo meridional, por causa de un clima en deterioro y por ser desplazados por el avance hacia el oeste del hombre anatómicamente moderno, el Homo sapiens, que había llegado a Europa desde África hace unos 40.000 o 50.000 años. En resumidas cuentas, las teorías sobre su extinción se fundamentarían en la competencia con el hombre moderno, que lo obligó a emigrar por la llegada de un rival más alto, menos pesado y más inteligente, los cambios climáticos y ambientales, pues los neandertales no fueron capaces de adaptarse a unos cambios bruscos de temperatura. La supervivencia se antojaba imposible en un entorno tan hostil. Y el agotamiento genético, pues los grupos familiares eran pocos numerosos, de unos 8 o 9 individuos. El encuentro entre las dos especies en Europa tuvo que producirse hace unos 35.000 años. Por lo tanto, no es difícil creer que el Homo neandertal y Homo sapiens convivieran durante un tiempo. En relación a este hecho, existen teorías sobre la posible hibridación entre ambas especies. Los últimos neandertales morirían en la península ibérica hace unos 28.000 años. Justamente aquí, en la península ibérica, aparecerían los restos más antiguos de Europa, con signos de canibalismo asociado al Homo antecesor, en el estrato Trinchera Grandolina 6 de Atapuerca, en Burgos, con una antigüedad de 800.000 años. Ahora es el momento de compartir este podcast y todos los anteriores a través de Spreaker Podcast. Descárgate la aplicación en Play Store y Spreaker.com. Escúchalo también en mi canal de YouTube, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos. Y pásate por mi cuenta de Instagram, Angel_Goul84. Deja comentarios y sugerencias para hacerte llegar los temas de tu interés. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Muchas gracias, alquimista, y hasta muy pronto.